Bien. Empezando la mañana con Charlie García, Juan Andrés. Buena forma de empezar. Yo creo que es un buen inicio ese, ¿eh? Eso de que nos siguen pegando abajo. Pegando abajo. Exactamente, Charlie Esa idea García. de que nos pegan abajo, yo creo que está en el centro de lo que ha ido ocurriendo esta semana, ¿no? A partir de... Estoy pensando en esta declaración que hace el jefe de zona, ¿no? De la zona Macrosur, el militar, encarando a quienes hayan sido los que actuaron de una manera bastante brutal, ¿no? Con asesinatos sobre estas personas. Ahora lo cuestionable, desde mi punto de vista al menos, de ese tipo de declaraciones, primero que no se tiene claro quiénes son. No se tiene claro quiénes son, por tanto, desde ese punto de vista no hay una claridad sobre los paramilitares o los paraestatales que existen en la zona y cuáles son sus referencias, cuáles son en términos mucho más acotados, porque existe alguna información básica de que habría algunos grupos, ¿no es cierto?, en su calidad de mapuche, pero hay otras informaciones que se tienen donde no solamente son ellos los que existen, es bastante más variopinta la cosa. Y frente a eso, hay una situación, ¿no es cierto?, de cortina de humo, o de que sencillamente hay sectores que no quieren hablar de ellos. Eso como un primer momento, ¿no? Yo diría que también en esto de ir pegando bajo, está esta forma de extender, ¿no es cierto?, esta luna de miel de la que nosotros también hablamos en un programa anterior, y que se da en esta dimensión de expectativa, en esta gente que va, ¿no es cierto?, a la moneda chica, como se dice, va casi en un sentido religioso. Eh, y eso también genera un grado yo diría no de preocupación, yo lo leo al revés, sino que como una situación preocupante para las propias élites, para los propios sectores de la derecha, que ellos nunca lograron eso. Pero no solamente ellos, sino que yo creo que eso tal vez el único momento en la historia de Chile reciente que algo de eso se logró, algo de eso, pero bastante mínimo, fue en el momento del 5 de octubre en adelante, cuando se recupera en parte la democracia. Yo creo que algo de eso había ahí, pero yo tengo la impresión de que no existe otro, con otras características, por cierto, de otras maneras, no de esta, que tiene otro tipo de intensidad y que hay que hacer una lectura cultural y política sobre lo que estamos viviendo, en lo que estamos sentados, ¿no? Eso al alero de un Congreso, ¿no es cierto?, que está discutiendo una serie de leyes en donde hay situaciones de interferencia, en donde hay entrecruces dentro de los propios partidos de la vieja concertación, eso con una derecha que se está listando, que tiene una reunión con el presidente electo, y que, insisto, a veces uno tiene que leer a la prensa como la prensa inglesa, que están diciendo todo lo contrario de lo que dicen. O sea, cuando están diciendo de que ellos van a comportarse, es porque ellos, claro que van a comportarse, pero van a comportarse como saben comportarse y como han actuado generalmente.
Eh, Juan Andrés, ¿cómo estás? Esta Hola. iniciación así un poco abrupta ya. No, Omar, buenísima, buenísima. Yo, de verdad, no por formalidad, no es por formalidad, tú sabes, Ujú, nosotros aquí, nuestro diálogo no es un diálogo de iguales en el sentido de ujú, que cuando tenemos opiniones distintas o controversiamos, ujú, lo hacemos porque es parte ujú. del diálogo auténtico, en realidad, tomando la antigua tradición aristotélica, para decir algo, y luego la Claro. dialéctica, Demócrito, en fin. Ujú, Eh, y no es por ponerse así como prepotentes, no, es porque hay ciertas tradiciones que, pucha, que es bueno considerarlas. ujú, Pero dicho esto, bueno, yo también me quedo con Charlie García, ¿no? Claro, nos siguen golpeando abajo, ujú, nos siguen golpeando abajo. Mira, dos datos muy importantes que no son de esta semana, pero que son muy, muy relevantes. En algún momento nosotros hablamos acá de un estudio de la Escuela de Economía de Altos Estudios de París sobre las desigualdades y la referencia a Chile es que en Chile estas desigualdades se han mantenido durante 120 años, lo que es brutal, en verdad es brutal, o sea, es un golpe demoledor. Solo que aquí, como tú dices, y yo concuerdo, las élites muy transversalmente, como que estos temas casi no existieran, o casi no existen. ¿Qué decir la manada mediática que muestra otro país, muestra otra cosa, un turismo fantástico? O sea, yo no tengo nada contra eso, al contrario, el derecho a recrearse, a salir, puta, ojalá lo tuviéramos todas y todo y todas en nuestro país. No lo tenemos, en verdad, tampoco es un derecho. Pero bueno, dicho esto, nos vuelve a golpear un estudio de una ONG planetaria, Oxfam, donde plantea que las desigualdades se han profundizado enormemente en el planeta, incluido Chile, mientras un grupo muy reducido de familias ha elevado sus ganancias de una manera impresionante. Entonces, este es el planeta que vivimos y eso se replica en Chile, porque aquí en Chile está pasando exactamente lo mismo. Mientras una masa grande, fíjate, en las redes, el griterío por el quinto retiro es creciente. Y por favor, que se asuma si esta cuestión nadie quiere discutirla del punto de vista conceptual, académico, que aquí no, simplemente uno lo que ve y uno lo que ve en las redes, la demanda del quinto retiro, es porque yo creo que hay demasiada gente, familias que no tienen ingresos, no tienen, la cosa está mala, está mucho más mala de lo que te la pintan. Entonces, yo sumo estos antecedentes a tu análisis, a tu comentario, a tu diagnóstico, porque creo que eso también mueve las subjetividades populares en nuestro país y las va a seguir moviendo. Y no es tanto por motivaciones políticas, es por motivaciones de pervivencia social, en primer, segundo y tercer lugar. Luego hay un tercer antecedente que yo creo que también es re importante tenerlo presente, junto con este de la Oxfam, de las desigualdades, este estudio de la Escuela de Altos Estudios de Economía de la Escuela de Altos Estudios de París. Un tercer punto que yo creo que efectivamente también nos golpea mucho, y es lo que tú señalabas, o sea, mientras se aprueba en el Parlamento la prolongación del estado de excepción, eh, lo que muestra en la realidad es que ahí no ha bajado la violencia. Siguen habiendo acciones de violencia fuertes, duras, y ahora se producen estos condenables asesinatos de dos personas, condenables, yo en eso no tengo no hay ningún relativismo, como lo hace la derecha, que siempre relativiza, u otros sectores que también relativizan. ¿Cuál es el cuadro de la Araucanía? De lo que uno puede tener como información y que puede compartirla de una manera fiable, porque también uno puede dar opinología, pero una cosa es opinar y otra cosa es decir, mira, primero, ¿cuántos son los grupos armados que existen en la Araucanía? Hay grupos armados en torno al tráfico de la madera. Y ojo que la mayoría de esos grupos armados no son mapuche.
Hay eventualmente algunos o algunas mapuches involucrados en esas situaciones, pero la mayoría no son comunidades mapuches, no son. Esto lo sabe la policía, lo sabe el gobierno, lo sabe el Estado, están mirando para el techo porque esto es de años, es de muchos años. El tráfico de la madera, octava, novena región, especialmente, hay grupos armados, ¿no? Y armados, o sea, no estamos hablando de una pistolita, no, estamos hablando de armas, armas de guerra. El general que dijo lo que dijo, ¿sabe esto o está mirando para el techo? El almirante que está a cargo de la... Porque allá hay un general de ejército, hay un almirante, en fin, o sea, oye, la militarización es total, Yo me no es imagino que, parcial. yo me imagino, Juan Andrés, que habrá también trabajo de inteligencia. Suponemos que habrá Yo eso. supongo que si está el ejército, si está la armada, no están porque sí, ¿no? El No problema están es porque sí. que, claro, el sesgo que ellos tienen, porque como el Comando Sur les orienta en un plan, georreferencia en toda la zona, hay mucho de lo que es aplicar la lógica militarista de Colombia, del ejército colombiano, volvemos del Comando Sur de Estados Lo hemos Unidos. conversado otras veces, Claro, colombianizar claro, la y no realidad. estamos hablando ficciones, oye, sí, sí, dejémonos de esa cuestión. Aquí se ha relativizado todo lo que pueda significar develar la intervención foránea, particularmente norteamericana en Chile, todo se relativiza, todo, es como decía alguien el otro día, no, si eso es de los 90, eso ya no existe. Mentira, si Chile es un país más intervenido que muchos otros. Bueno, pero lo saben sobre este tema de la existencia de grupos armados que están controlando el tráfico de la madera hace muchos años. Y si lo saben, ¿por qué no operan para simplemente terminar con todo aquello? Segundo, los grupos del narcotráfico. Los grupos del narcotráfico, también armados, en la novena, en la octava, en la séptima. Entonces, ahí tienes también una lógica militar, una lógica armada, crimen organizado. Tercero, los grupos vinculados a las grandes plantaciones de la marihuana, porque en esa zona hay grandes plantaciones de marihuana, grandes, no pequeñas, grandes. Y cuarto, grupos mapuches en resistencia, que los hay. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? El problema grave, para mi gusto, gravísimo, es que tanto la derecha, el gobierno de Piñera y ahora el alto mando militar con estas declaraciones del general, hacen una asociación para meter todo esto en un mismo saco y el objetivo es Mapuche. Y entonces yo lo que creo es que las cosas se pusieron extremadamente graves, más de lo que estaban. Y urge en Chile una mediación internacional porque el Estado no da el ancho. Entonces, cuando un alto militar te dice, y vengan por nosotros, y nosotros vengan cobardes, y nosotros los vamos a enfrentar, no, esa cuestión ya termina. Mira, ni siquiera en la guerra, no sé si este general lo sabe, no sé si habrá pasado por la escuela de formación de los cascos azules, pero no sé, te digo no sé, porque yo creo que sabe, ni siquiera en guerra, ni siquiera en intervenciones de Naciones Unidas con Fuerzas Armadas de distintos países, los altos jefes de estas situaciones, estamos hablando, Omar, de situaciones tan duras como la de África, el Cuerno, las masacres que se producían allí, donde había militares casco azul, estamos hablando de Libia, de Siria, estamos hablando de varios países donde al final, claro, el imperialismo norteamericano se pasa por cierta parte de los cascos azules y hace lo que se le planta. Y aquí en América del Sur también. En Colombia tienen 2 o 3 bases militares, digamos. O sea, estamos hablando de eso, de realidades, no de ficciones. Esto ya topó fondo. Yo creo que al hacer todas estas asociaciones y al tratar de llevar adelante esta situación de masacre, porque lo que advierte y amenaza el general es eso, y la direccionalidad que da, a mí me parece extraordinariamente grave y que ya superó. O sea, esto requiere una mediación internacional. Y hay mediaciones internacionales que han funcionado y bien, y bien. Y no son intervenciones porque están amparadas en el derecho internacional, en los derechos de los pueblos, en los pueblos originarios, están amparados en cosas muy contundentes.
y yo creo que, insisto, llegó la hora de abordar esta situación. Nuestro gobierno, el futuro, el que empieza desde marzo, va a heredar una situación de extrema, extrema, extrema gravedad en esa zona. Yo estuve hace dos, no, claro, hace un fin de semana atrás nomás, el anterior, en la 8ª región, tuve la tremenda oportunidad de reunirme con campesinos, dirigentes loncos mapuche, de mi partido, del Partido Comunista, pero también que conversan y que dialogan, que ahí está, mira, más que en la 9ª, yo te digo, Omar, donde hay una situación de conflicto y de tensión terrible es en la 8ª, en la zona de Arauco, lo que se denomina Arauco, ¿no? Y ellos ya han hecho gestiones, tanto a nivel de campesinado, comunidades, cuando el actual presidente electo, Gabriel Boric, estuvo en la zona, le entregaron una carta, le pidieron concretamente, en lo esencial, abrir un diálogo efectivo, no un diálogo ficcionado, porque ya no da el tiempo para otra cosa, un diálogo efectivo. Y hay muchas comunidades que lo que están pidiendo, dado esta situación, es que el futuro gobierno se instale adelante su instalación en la región para poder abrir un espacio de esta naturaleza. Incluso piden que vaya el presidente electo. Oye, Porque, Juan Andrés, disculpa, en sí, eso mismo que tú estás planteando, yo agregaría otra cosa. Yo diría que también se desconoce hasta qué punto ciertos parceleros o ciertos grupos en donde están los terratenientes también tienen paraestatales, ¿no? Y que desconocemos esa dimensión. Y hablo de eso porque en definitiva esa fue la estrategia que se usó en Colombia y que usó Uribe. Y Uribe estuvo en Chile y Uribe se reunió con ellos, principalmente, ¿no es cierto?, con los dueños de la tierra en esos sectores del sur. Entonces, no me extrañaría que también hubiera de eso y que nosotros tampoco tenemos antecedentes de esa dimensión. Lo otro que me preocupa del discurso de este general es el, el racismo, la dimensión racista en su discursividad. Porque en el fondo, si los asesinos son los mapuches, porque lo que está diciendo es eso, a lo que se apunta, ¿no es cierto?, al exterminio, a lo que se apunta es al aislamiento. Entonces tenemos un gobierno que dice que con estos sectores, primero, con los mapuches en conflicto no se dialoga, se les aísla. Y ahora se agrega otro elemento, con los mapuches a los mapuches en conflicto se les mata, porque hacia allá va. Entonces, y eso tiene que ver con una conducta que no solamente tiene que ver con la dimensión militar, sino que tiene que ver con una dimensión eurocéntrica, que nosotros lo hemos conversado muchas veces. sí, absolutamente. Que eso ya, fíjate que eso viene desde la colonia y viene post-colonia. Si esa era la postura de Sarmiento, el gran Sarmiento. El gran Sarmiento hablaba de la raza que había que eliminar y que había que extirpar. Por favor, civilización o barbarie, ¿quiénes eran los bárbaros? Los mapuches, en Chile y cruzando la cordillera, que en ese momento todavía no era Argentina ni Chile. Entonces esto no es nuevo, tiene que ver con una racionalidad. Y mientras nosotros, los sectores que quieren venir y organizar y perfeccionar y tener la esperanza de una transformación y de un cambio, tenemos que abordar este tipo de temas. Porque si no nos vamos quedando cortos, nos vamos quedando solamente en la dimensión de la emancipación económica. Y la emancipación económica no da el ancho para todos los elementos que tenemos hoy día sobre la mesa. Hay un Congreso Futuro, en el Congreso Futuro viene y se dice, mire, ¿sabe qué? Estamos pensando en la colonización de planetas. O sea, en el fondo vienen a decirnos de que como el planeta Tierra hoy día ya no es sustentable de acuerdo a las élites occidentalizadas, globalizadoras, entonces nos vienen a decir de que está la alternativa de ir a buscar espacio en otros lugares. ¿Para quiénes? Porque eso no va a ser para todos.
Y luego es venir y decir de que ellos tampoco están dispuestos a transformar los modos de producción, ni a transformar su racionalidad, ni el modo de entender su relación con los otros seres vivos, y por tanto también con otras razas. Y esos son los elementos que hoy día nosotros los vemos, ¿no es cierto?, en una expresión tan directa, tan grave, eh, tan pornográfica, como dicen algunos, ¿no? De una pornografía política que ya no escandaliza a nadie tampoco, porque tampoco escandaliza. Y eso es lo que a uno, no voy a decir que a uno lo conmueve, pero sí que a uno le llama profundamente la atención. Que eso nos genere lo que debiera generar dentro del ámbito político de los sectores que quieren la transformación del país. Estoy hablando de eso. Yo no espero nada de la UDI, ni de Renovación Nacional, ni de Evópolis, mucho menos, ¿no es cierto?, de un partido como el Republicano. Pero sí espero alguna reacción desde sectores de la democracia cristiana que quieren mayores transformaciones hacia la izquierda. ¿Cómo ves tú eso? ¿Por qué crees tú que eso no se provoca, Juan Yo, Andrés? yo, yo creo, Omar, de que el problema, más que el problema, la realidad. Yo creo que el pacto transicional, del cual también hemos hablado bastante en nuestro programa, y que hay mucha gente, incluida gente izquierda, que como que no quieren hablar de eso, les complica, como que sienten de que hay cosas que mejor no hablarlas porque abren como cajas de Pandora. Es una cosa muy curiosa, porque en el fondo es como creer de que tú a la gente le tienes, desde el punto de vista de la conciencia, le tienes que decir ciertas cosas y otras no, porque yo francamente creo que son espejismos tremendos, pero bueno, es lo que tenemos y lo que somos. El pacto transicional, el acento que puso fue, una reafirmación de las bases arquitectónicas del modelo económico de acumulación, con todo lo que significa eso, o sea, con todas sus derivadas. Pues no estamos hablando de una cuestión puramente, estrictamente económica, estamos hablando de un modelo de dominación cultural, un modelo de dominación que generó sus propias filosofías, su propia cultura, sus propios paradigmas, que habló del fin de la historia, que habló de la tercera vía, que habló del fin de la lucha de clases, que habló de la democracia planetaria. Es decir, estamos hablando de cuestiones bien de fondo que se instalaron muy fuertemente en Chile, siendo este el laboratorio del neoliberalismo, en donde, entre otras cosas, se mostró como hecho positivo que fuerzas antagónicas, unas que aplicaron el terrorismo de Estado para instalar este modelo de dominación, otras que fueron parte del golpe, como la democracia cristiana, y otras que lucharon en contra de ese golpe y resistieron después, se pusieran de acuerdo sobre estas bases, no sobre otras. Porque aquí lo que quedó fue una institucionalidad, por ejemplo, el Parlamento, en este momento sigue siendo exactamente el mismo, salvo el cambio al sistema binominal, que es el sistema electoral, que no es poco, es harto importante, pero que se hace bajo el gobierno de la nueva mayoría. O sea, estamos hablando de muy poco tiempo. Todas las elecciones anteriores se hicieron bajo el sistema binominal y nadie ha cuestionado que toda la sociedad chilena se binominal en los canales de televisión, en la política, en la cultura, en todo, absolutamente en todo. Un sistema de dominación que yo creo que colapsó, pero que colapsó producto de la crisis que genera, no de otra cosa. Aquí no hay una ingobernabilidad, aquí lo que hay es una crisis instalada porque este propio sistema de dominación simplemente no dio el años básicas, súper fundamentales. Estamos hablando de las comunidades mapuche, estamos hablando de la pervivencia, en fin, estamos hablando de cuestiones muy de fondo. Ahora, yo lo que creo, Omar, es que, y qué bueno que hablemos de este tema, porque hasta dónde vamos a hacernos los lesos y hasta dónde vamos a ocultar la historia. O por último decirme, sí, yo, Omar, ahí te encuentro toda razón, sí, somos eurocentristas, sí, somos colonialistas, sí, lo somos. Porque ¿sabes lo que pasa? De que si tú miras la historia de nuestro continente, las fronteras fueron impuestas por un modelo de dominación. Los estados nacionales, desde el punto de vista de las fronteras,
han sido impuestas a pueblos originarios. Nunca esos pueblos originarios tuvieron la oportunidad de mantener sus propias fronteras, que además eran más bien culturales. Por ejemplo, la cultura del Tiahuanaco, que es una cultura prehispánica en lo que es hoy día el territorio argentino, en lo que es hoy día el territorio chileno, en lo que es hoy día el territorio boliviano y en lo que es hoy día el territorio peruano. Y no se basaba en la dominación. La cultura del Tiahuanaco era una cultura intercultural, entre otras cosas, que se basaba principalmente en, yo diría, la artesanía, el arte, la ciencia, porque ahora se está descubriendo que tenían cosas desde el punto de vista científico impresionantes, la arquitectura, ojo, la arquitectura, la construcción de un urbe muy especial, y otros elementos de esta naturaleza que simplemente pasaron no solo al olvido, fueron destruidos. En el caso de nuestro Estado Nacional, es súper contradictorio porque ocurre de que hasta la conquista española estableció límites fronterizos con las comunidades mapuches que el Estado Nacional después viola, transgrede y simplemente no reconoce. Y vienen masacres y vienen matanzas. Tú tienes razón, hay antecedentes, no es que uno lo opine. En el primer gobierno, antes de que asumiera formalmente, Piñera viajó a Colombia junto con Espina y junto con Alamán. Se reunieron con en ese momento el presidente Uribe, con su ministro de Defensa, Santos, con generales del ejército colombiano, y diseñaron lo que hoy día siguen tratando de aplicar en la Araucanía. ¿No? Es el mismo diseño, es el mismo plan. Incluso tratando de meter esta cuestión de la FARC, que ya es una locura, porque las FARC en Colombia son un partido político. Tienen parlamentarias, tienen parlamentarios. Es efectivo que hay un grupo de disidentes que está en la montaña. Esto también es real. Pero la FARC, las estructuras gruesas, se desarmó y se articuló y han matado a centenares de militantes de la FARC desde que se estableció el acuerdo de paz mediante Naciones Unidas, el Vaticano, Cuba, Venezuela, Francia, Noruega, en fin. Entonces, yo lo que creo, por eso vuelvo a esto, es que todo lo que te escucho, Omar, para mí refuerza la idea de que esto no dio más. Y yo creo que la responsabilidad histórica que tenemos las fuerzas de izquierda es exigir y demandar una mediación internacional. Yo siento que aquí los cálculos son demasiado pequeños. Mira, hace un tiempo atrás también planteamos que el tema de migración tenía que abordarse sobre mucho realismo y muchas cosas concretas. Y el realismo y lo concreto no es empezarnos a echar la culpa entre los gobiernos de la región, porque no lo vamos a resolver el tema de la migración. Tú comprenderás que México no saca nada con echarle la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos a México. Mira lo que hay ahí. Se tienen que poner de acuerdo para enfrentar la situación. Y el ponerse de acuerdo sobre la base de cuestiones humanitarias básicas. Y las cuestiones humanitarias básicas no hay que buscarlas mucho en la imaginación academicista. Ya están. Por lo menos hay ciertas bases que Naciones Unidas, ACNUR, otros organismos del sistema mundial han articulado, han trabajado en distintas zonas del mundo, porque este problema de la migración es un tema mundial, no es un tema regional, es absolutamente mundial, originado principalmente por situaciones de transnacionalización de la economía que derivan en guerra y que derivan en movimientos de masas de seres humanos, niñas, niños, niñas, adultos, viejos, ahí no salva a nadie. Son mucha la gente. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Entonces, lo que ocurre en la Araucanía, yo diría, es tan urgente como lo que ocurre con migración, y necesitamos... Mira, ¿qué hizo Piñera? Piñera instaló la visa democrática, dejó la crema, instalaron el Grupo de Lima, fueron a tratar a salvar a Venezuela, acuérdate, se trataron de meter por la frontera. Una locura, una locura, una locura. Esas son causas concretas que derivan en las situaciones de migración que están ocurriendo en el cono sur. Entonces, cuando tú hablas de migración, también tienes que hablar de cómo enfrentar el narcotráfico, porque el narcotráfico en la región sur de nuestro continente es transnacional. Operan en Colombia, operan en México, yo lo he dicho varias veces, nadie le hizo mucho caso, todos miraron para el techo,
Pero el señor Abbott, del cual yo discrepo de muchas cosas, yo creo que muy desesperado, hace una semana atrás, tuvo que reconocer que en Chile ya estamos hasta el cuello o más arriba del cuello con grupos y carteles que provienen desde México en el tema del narcotráfico y la cosa ya se puso espesa. Entonces, cuando tú tienes situaciones así y tú tienes situaciones que tienen que ver con migración, con narcotráfico, con temas como el de la Araucanía, tú tienes que instalar un diálogo urgente sobre bases humanitarias con los gobiernos de la región. No hay otra alternativa, con mediación de Naciones Unidas. Y con todo respeto lo digo, hasta por ahí nomás, pero los señores de las Fuerzas Armadas tienen que subordinarse a esto. No tienen nada que hacer en andar hablando tonteras y cuestiones tan violentas como la que hizo el general. Ellos tienen que subordinarse y recordar que, no sé, el general este que habló, que aquí los cascos azules se los colocan los civiles, no los guerreristas. Los cascos azules se los colocan los civiles y de eso ya hemos avanzado en nuestra región y en el mundo. Por tanto, yo creo que, mira, este militarismo, este caballero ha dicho algo que puede ocurrir, o sea que van a empezar a haber muchas más bajas, como él dice, bajas, porque habla de guerra. Las bajas es un concepto de guerra, no es Y de además, intervención y, o de intervención militar en situaciones de conflicto. y además Juan Andrés habla de guerra y habla de bajas bajo un concepto que nuevamente al Comando Sur le interesa mucho para la región, porque ellos identifican elementos, ¿no es cierto?, como el terrorismo, como el narcotráfico, como que ameritan, ¿no es cierto?, estas intervenciones militares y que ameritan, por tanto, su tutela. El tutelaje, ¿cierto?, ameritan, ¿no es cierto?, este espacio de colonialidad de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas en el continente. De manera muy particular, Biden viene y dice que América Latina no es el patio trasero, sino que es el patio principal. Nuevamente, hay que leerlo, hay que leerlo, Claro, hay que claro. leerlo al revés. Que sea el patio principal, entonces significa que ellos van a estar muy ocupados de lo que está ocurriendo acá. Sí, pues de hecho Muy, están, claro. muy, muy ocupados. Y eso significa, ¿no es cierto?, abrir las puertas a formas de intervención que no sabemos cuáles van a ser. Conocemos algunas a través de la historia. Lo que sabemos que hay cerca de 47 bases militares norteamericanas repartidas en diversos lugares de América del Bueno, Sur. aquí en Chile tenemos bases El Caribe de América del Sur. ¿Sí? y desmintieron que fueran de acción militar, pero nadie más dijo nada. Sin, Tenemos bases. sin contar bases militares que no pertenecen a Estados Unidos, como la base militar Malvinas, Claro, como las bases militares que están en el Caribe, que pertenecen, donde están holandeses, donde hay franceses, por la cierto. OTAN. Entonces claro, la OTAN. Entonces, desde ese punto de vista, esta situación, ¿no es cierto?, de tener al continente en vilo o como un espacio de retaguardia, eso ya lo es hace muchos años atrás. Sí, Eso ya claro. existe, ya está. Eso ya Bueno, está. las dictaduras fueron instaladas por eso. Si la gran promoción de las dictaduras en nuestra región provino de Estados Unidos, quien hace un Claro. análisis muy importante de eso, el padre jesuita Joseph Comblan, Sí, que hace toda una relación de dónde proviene el concepto de seguridad nacional y proviene de la Segunda Guerra, sí, sí, sí. aplicado a la región sur, aplicado a nuestra región, que es en el fondo el anticomunismo que originó el fascismo, porque aquí hay una cosa bien impresionante. Yo siento que desde la izquierda a veces estos debates no los damos, entonces es como que el CAS puede decir lo que se le plante, no sé quién puede decir lo que se le plante, y en este terreno, o sea, el fascismo es una expresión económica, política, cultural, militarista, criminal, de las clases dominantes en el mundo. Claro. Es más, Y yo hay creo que, que, fíjate que hay que Estados antecedentes. Unidos al comienzo no combatió eso porque estaba muy contento de que el fascismo alemán estuvo a punto de destruir la Unión Soviética, estaba muy contento.
Después se metieron, como dicen unos amigos míos, como a última hora, así cuando captan que pueden entrar a comer la carroña, ¡pum! Ahí entran. Son carroñeros. El Vaticano tampoco dijo nada, al contrario, el Vaticano respaldó al fascismo alemán en su momento. Lo respaldó. ¿Sí? Entonces, si el tema que se les viene encima es cuando el fascismo se extiende, Japón, en fin, otras zonas del planeta, y sigue avanzando y se produce una interdisputa entre grupos económicos emergentes, financieros, si no es casual que los grandes grupos económicos asentados en Estados Unidos, pero no es que sean norteamericanos, los grandes grupos económicos financieros asentados en Estados Unidos son todos de origen judío, todos, todos. Y en Europa más o menos pasa lo mismo. Pero de eso se habla poco o nada, como si no Sí. existiera, como si todos flotáramos en una especie como de democracia light, así como una cosa. Es Mira, curioso, a mí a en mí fin. lo que me preocupa es cómo, en el fondo, porque uno está tratando de aportar desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del análisis político. Y desde esa mirada, cómo el elemento racial se transforma en un elemento político. Hoy, particularmente, la dimensión racial tiene un elemento político. Hoy, la preocupación ecológica tiene un componente político. La dimensión de género tiene un componente Sin político. duda, sin duda. Entonces, todas esas situaciones son las que necesitan tener políticas públicas para poder abordarlas. Y en eso, el tema de la seguridad, ¿no es cierto? El tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, es un componente político. Y es un componente político que hoy día, por primera vez, va a poder asumirlo sectores que no habían tenido la oportunidad. ¿Y cómo ves tú esa situación, Juan Andrés, hoy? Porque el 11 de marzo entramos, como dice, otra cosa es con guitarra. Sí, pues mira, yo creo que la derecha y todos estos sectores que hemos descrito no van a trepidar en generar situaciones que ayuden a desestabilizar el proceso de reforma. No lo van a en ningún ámbito, lo van a hacer. Eh, ahí hay un dato, hay un tema. ¿Cómo tú operas con la inteligencia policial en dirección de que no anden preocupados de estupideces y si anden preocupados de estas cosas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo operas? Porque si no quedas indefenso como gobierno, indefensa o indefenso como gobierno. Porque ¿de dónde te nutres para poder tener la información? Esa es una cuestión clave. Lo segundo es que yo creo que en Chile hay una situación muy marcada, muy frustrada de lucha contra, si es que la ha habido, porque no sé si la ha habido en realidad, de lucha contra la delincuencia, el crimen organizado, que me parece que requiere con urgencia un plan de trabajo con la PDI especialmente. Bueno, a Carabineros, si no es que uno quiera echar abajo Carabineros, pero con la actual doctrina y con los altos mandos actuales, no sé a dónde vamos a llegar. No sé dónde vamos a llegar, o sea, porque aquí hay una presión de la derecha y ahora de estos generales del ejército que ya están ideologizándolo todo. Entonces, claro, no, simplemente para ellos es bueno, estos son los carabineros que tanto critica a la izquierda, le critican esto y critican esto otro, y ocurre que ellos son los que luchan contra la delincuencia. Entonces, claro, cuando los acusan de violar los derechos humanos, ¿me entiendes? Siempre la misma asociación. En el caso de las comunidades mapuches también, la misma asociación. Contra el narcotráfico, la misma asociación. Entonces te amarran las manos. Te amarran las manos. Yo creo que en nuestra región, si yo no me equivoco, puede que haya algunas más, pero hay dos experiencias relevantes que es interesante considerar. Una, la de Cuba, porque Cuba no se crea que es un país donde el narcotráfico no trata de entrar todos los días y a cada rato. Y Cuba se defiende y se ha defendido bien. Eh, con planes de prevención, con planes contra la adicción, con planes participativos, con una policía que, que se esfuerzan y logran. Y la otra experiencia relevante que está cursando, que no es menor,
pero aquí como somos tan eurocentristas y tan bacanas y bacanes a veces, no miramos, yo creo que la experiencia que está realizando el gobierno de López Obrador, que también está teniendo algunos efectos positivos respecto al tema del narcotráfico, ¿no? Porque el problema que tiene México es que tiene al lado, al principal consumidor de drogas y que lo abastece México. México es la pasada más directa de este mercado del consumo que genera miles de millones de dólares, miles y miles y miles de millones de dólares. O sea, el PIB de varios países juntos. Eso es como mercado de Estados Unidos. Y como Estados Unidos no hace nada respecto de eso, porque no hace nada, o sea, no hay políticas públicas estabilizadas que apunten en contra de la adicción y en contra de la investigación y la denuncia, entonces le dejan caer en este caso a México. O ¿Qué sea, ha hecho México? yo agregaría una cosa, Juan Andrés, a título personal. ¿Ah? Yo creo que sí hace Sí, mucho. Yo creo que la DEA hace mucho. sí, claro, pero hace para el Pero, otro lado. pero Claro, en sentido contrario, claro, pero en sentido contrario. exactamente, claro, claro. Entonces es interesante porque ahí tienen una experiencia relevante y yo creo que más que como experiencia relevante, que es lo que ha hecho, tú decías recién y tienes toda la razón, lo que hay que observar es cómo el Estado colombiano, después incluso de un acuerdo de paz como el que hubo, el problema de la producción de cocaína sigue siendo un tema muy grande. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Es importante tomarlo en cuenta, porque eso rebota mucho en la frontera, rebota mucho en la traslación de ese negocio criminal de lavado de dinero. Bueno, esa es la otra cuestión, Omar, que yo por lo menos lo estoy planteando hace varios años. Aquí no hay una legislación que te permita investigar el lavado de dinero de verdad. Entonces tú tienes casinos, tú tienes inmobiliarias, tú tienes bancos involucrados todos en el negocio del lavado de dinero y las policías no pueden investigarlo. Entonces no tienes cómo liquidar el negocio en su parte más sólida, que es la tasa de ganancias impresionante que tienen. Mientras atacas al microtraficante, a la mujer, al hombre, en fin, que no digo que no haya que tener una política en esa dirección efectiva, porque no es muy efectiva la que tenemos, pero tampoco se hace. Entonces digo esto porque creo que son grandes temas que para mi gusto, y cierro con eso, Mar, no los resuelve un solo Estado. Y tenemos el instrumento, la CELAC, cuyo presidente pro tempore es nuestro vecino, Fernández. Sí. Y antes fue AMLO, López Obrador. Y tenemos a la CEPAL, que también es un organismo de Naciones Unidas que tiene sede en Santiago y que sobre estas cosas puede ayudar mucho. Si lo que pasa es que aquí no hay voluntad política, si asumámoslo. No hubo voluntad política nunca, ni bajo dictadura, ni bajo los gobiernos de la concertación, ni menos de los gobiernos de la derecha. Entonces estamos frente a una situación muy, muy también crítica, es verdad. Juan Andrés, para ir cerrando, Sí, bueno, mañana en el Museo de Historia Natural, ¿cierto? esta quinta normal. En la Quinta Normal, ¿cierto? En la quinta normal. Se va a presentar el gabinete. Hay bueno, un panelista por ahí vino y dijo, bueno, en el lugar de los dinosaurios. Yo creo que puede ser. Yo diría que saliendo de la lógica binaria cartesiana, yo diría en el lugar donde los seres humanos compartimos con las otras especies más bien, y en donde nos ubicamos en un espacio igualitario con las otras especies. Prefiero leerlo así, ¿no? Aunque uno también podría leerlo como el lugar de los dinosaurios. Bueno, sí, yo creo que pero déjame terminar sí, dale. para ir a la pregunta. O sea, ¿cuál es la expectativa desde el Partido Comunista frente a eso? ¿Cómo ustedes ven, cómo esperan esto? Al alero de todo lo que se está diciendo en medios de prensa, que hubo algún radical, que un PPD, que no sé de a dónde, que no sé cuál. ¿Cómo el Partido Comunista espera esto que va a ser, que estamos ahora, pues esto es mañana en la mañana? Sí, pues ahora, yo creo que Omar es un tremendo desafío. Yo creo que
debe estar en el centro de lo que se va a conocer mañana, y no es una exigencia ni nada que ver. El presidente y sus equipos políticos tienen toda la autonomía y además la responsabilidad histórica para hacer lo que tienen que hacer. Dicho eso, con mucha claridad, yo creo que el punto de referencia es la realización de un programa en cosas muy concretas por las cuales particularmente la ciudadanía se movilizó y votó en segunda vuelta. Y yo creo que eso no lo podemos olvidar nunca, 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 porque es muy serio, es muy profundo, es muy histórico, es muy de futuro lo que ocurrió en la segunda vuelta. Yo creo que incluso a la izquierda o a algunos sectores, como que les ha costado asumir que el campo popular, sus diversidades, se activaron en segunda vuelta mucho más allá de las orgánicas partidarias, y qué bueno que sea así, mucho más allá incluso del propio comando. Yo eso lo conversé con compañeras y compañeros Ujú. no comunistas, ¿eh? Del comando, y ellos lo reconocían con alegría, Mm. lo reconocían con alegría, que lo que se produjo fue una reacción mucho más allá de, obviamente que hubo trabajo orgánico, obviamente que Apruebo Dignidad, sus fuerzas, obviamente que fuerzas que no son de Apruebo Dignidad también se volcaron, todo eso es parte de una construcción muy importante y muy sólida. Pero lo nuevo, lo interesante, para mi gusto lo esencial, fue este campo popular diverso, heterogéneo, que votó antes por Parisi, que no había votado, que había votado en el apruebo, que habían votado y se sentían identificadas plenamente con Michelle Bachelet, y cuando Michelle Bachelet hace estos llamados, se mueven en la dirección del voto Boris, por esos casi medio millón de votos que saca Fabiola Campillay en la región metropolitana. Yo vuelvo a insistir, o sea, ¿cómo disminuir la importancia de una persona que no va ni siquiera en un pacto y que logra casi medio millón de votos? Por favor. Claro, yo entiendo que el campo de la manada mediática no lo quiera asumir. No sé, yo para mí por lo menos son cosas esperanzadoras grandes. No las veo ni con sospecha, ni con desconfianza, ni con, no sé, no sé. Yo ahí creo que ahí falta cierta madurez del campo popular izquierdista para reconocerse también en estos fenómenos que vienen del propio campo popular. O sea, no vienen de la estratosfera, no vienen de Marte, vienen del campo popular, de los territorios, de la ciudadanía, en fin. Yo digo esto porque creo que las tensiones y las atenciones principales de lo que va a ocurrir a la nominación de este gabinete están ahí. Ciertamente la hegemonía mediática va a sacar cuentas, va a decir es un gobierno equilibrado porque hay DC, hay PS, hay PPD, en fin, porque ellos están en eso. Van a tratar de que, si no es así, mostrar de que es un gabinete controlado por el Partido Comunista y la hegemonía comunista, en fin, y toda esta cosa. En fin, van a tratar de mostrar que si sumó experiencia o no sumó experiencia, y ahí se van a olvidar de la campañita que han hecho todos estos meses, de la cosa etaria, porque han estado en esa campañita. Ahora les va a dar con la cosa de que la experiencia versus la juventud. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que el campo mediático 40 y 20, todo ese tipo de cosas. de manada va a ser su pega, ¿no? Su pega. Yo creo, y es obvio que hay que considerarlo en el análisis, pero para mí lo más importante de lo que va a ocurrir es este otro punto de referencia. ¿Por qué? Porque es evidente que esta inmensa masa de ciudadanía que se motivó, que se activó en segunda vuelta para votar por Gabriel Boric, yo creo que está ni siquiera, a ver, ¿cómo decirlo? Está un poquito desesperada por la situación social que se vive, por la situación de pandemia, Omar, que se vive. Aquí seriamente la Universidad de Chile está proyectando para las próximas semanas 15.000 diarios. Sí. Y eso colapsa al sistema de salud si no se toman medidas ahora, como lo dijo el doctor Canals, no se toman medidas ahora, para fortalecer la UCI, fortalecer la primera línea, la atención primaria, fortalecerla ahora. Eso colapsa. Incluso se está hablando de que esto podría lamentablemente afectar en más muertes. Entonces, un país sometido a una esquizofrenia brutal, donde por un lado tú tienes una manada mediática de lo único que te habla es
¿me entiendes? Y por otro lado, una realidad social tan dramática, con una pandemia que se está yendo a estos niveles, obviamente que esta ciudadanía lo que yo creo que está esperando es que las definiciones del gabinete vayan en la dirección de fortalecer la realización del programa en las medidas más urgentes. Y yo no tengo ninguna duda, ninguna, creo, que el discurso del presidente electo en este acto va a ser clave. Ahí vienen las claves. Ahí vienen las claves. Es un discurso que yo creo que va a decir muchas cosas respecto de este punto de referencia. Muchas. Yo creo que pasó el tiempo en donde se mostraba la designación de gabinete como si fuera un campo de estrellas. Así, ya pasó. El tiempo hoy día es un tiempo distinto, un tiempo de realización, de urgencias, de promesas, de expectativas, de grandes esperanzas, de grandes esperanzas. Y bueno, ahí estamos y yo creo que yo tengo harta, no sé, te lo he comentado otras veces, Omar, yo siento que el presidente electo, lo digo con mucha humildad, no lo estoy diciendo desde la óptica de el tipo que habla desde la experiencia, no, para nada, no, me carga esa cuestión, me carga. Yo trato, por lo menos hago el esfuerzo de tener una horizontalidad muy grande con generaciones distintas etariamente, digamos. Pero creo que el presidente electo, en corto tiempo, mi impresión, por lo que uno ve, por lo que uno lo ve decir, por los gestos, por la acción, en fin, ha ido adquiriendo un sentido de la historia bien grande y eso es muy positivo. Es muy positivo. Juan Andrés, bueno, vamos cerrando el programa. Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Hay que invitar, ¿cierto?, a la gente al café Crónica Digital ahí en Maturana con Huérfanos, Plaza Brasil. Suscríbase al canal, lea Crónica Digital. Y agradecer también a los que ya se han suscrito. Por cierto, agradecer a los que ya se han suscrito. Como otras veces, terminamos con un poema. Bien, cortito, cortito el que esperado. dialoga, fíjate, con un autor francesa que se llama Guy Debord, que después aparece y que se usa mucho sin nombrarlo. Esta cosa del extractivismo intelectual es muy brutal, de hablar sin citar. Sobre todo cuando se habla del espectáculo y toda esa dimensión. Bueno, Guy Debord. A los 50, el periódico se amontona, esperando que los sacuda. Estamos en enero, está un poquito cansado de repente uno. Y aquí viene la cita de Guy. El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden presente mantiene consigo mismo. Su monólogo elogioso es el autorretrato del poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia. Guy Debord. Se los dejo ahí. Muy bueno. Y les doy otro dato. Muy bueno, muy bueno. Los elementos que hablé sobre el tema de del elemento racial en lo político, ustedes lo pueden encontrar en un autor que se llama Ramón Grossfogel, un puertorriqueño, sociólogo, que además tiene un trabajo muy interesante sobre los marxismos negros y el aporte de los marxistas negros a la reflexión política y cómo muchos de esos aportes han sido también bajo la lógica del extractivismo intelectual nunca citados. Y nos vamos, bueno. Muy bueno, Omar. Y nos vamos en lo de siempre, pues. Nos vamos en lo de siempre. Carly García. Sí, pues. Nos vamos porque nos van a seguir pegando abajo. Así.